Preparé su comida favorita, esperando conectar. Pero cuando llegaron mis hijos, destrozaron mi coche, mi casa, y luego, el peor golpe. Mi hija reveló que no me había invitado a su boda, temiendo que fuera una vergüenza. Simplemente me quedé allí parada, con el corazón roto, y luego les dije con calma que se fueran. No van a creer lo que pasó después. Denle me gusta, compartan esta historia, y cuéntenme desde dónde la escuchan. El viejo Chevrolet Malibu cobró vida con un crujido familiar, un sonido que Arthur había llegado a apreciar como señal de su espíritu perdurable. Era un modelo de 1998, un sedán sencillo de un azul descolorido, con la pintura desconchada en algunos puntos, y una leve mancha de óxido que se extendía discretamente cerca de la puerta del copiloto. Para muchos, era solo un cubo de óxido, una reliquia antigua que se aferraba a sus últimos años. Para Arthur, era la libertad. Era su primer coche en casi una década, un vehículo fiable, aunque poco glamuroso, que lo llevaba a donde necesitaba ir. Había ahorrado meticulosamente para ello, priorizando la practicidad sobre el orgullo, una decisión que había tomado innumerables veces a lo largo de su vida. Ajustó el retrovisor. Una pequeña punzada de satisfacción le calentó el pecho. Hoy venían sus hijos. Hacía meses que no veía a Chloe ni a Leo, una ausencia que parecía alargarse con cada año que pasaba. Les había preparado su plato favorito, un pastel de carne clásico que heredó de su madre, con puré de patatas y judías verdes. El aroma había inundado su pequeña casa de alquiler toda la mañana, un aroma reconfortante y esperanzador. Una elegante y oscura camioneta, demasiado cara para ser de alguien conocido, entró en su entrada, empequeñeciendo al Malibú. La puerta del copiloto se abrió y apareció Chloe, una imagen de refinada elegancia con un vestido de diseñador. Su hermano, Leo, la siguió, igual de elegante con ropa informal que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Arthur. Parecían desconocidos, como personajes de una revista, totalmente fuera de lugar en la modesta existencia de Arthur. Sin embargo, sus ojos se posaron de inmediato en su objetivo habitual, el Malibú. Las cejas perfectamente esculpidas de Chloe se arquearon con desdén, sus labios formando una sutil línea crítica. Leo, menos sutil, señaló. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó con la voz cargada de incredulidad, como si Arthur hubiera adquirido de repente un dinosaurio de mascota. «¿En serio? ¿Un cubo oxidado del siglo pasado?». Arthur sintió el familiar cosquilleo de calor en las mejillas, una reacción que había aprendido a reprimir durante décadas. Esbozó una sonrisa forzada. «Me ayuda a moverme. Es confiable». «Tal vez sea confiable para una pieza de museo», murmuró Chloe en voz baja, lo suficientemente alto como para que Arthur la oyera. Sacó su teléfono, como para distraerse de la vista de su coche. Mientras tanto, Leo se entusiasmaba con su tema favorito. «Víctor. ¿Sabes? Víctor acaba de comprarse un BMW X5 nuevo», anunció, sacando un poco el pecho. «Totalmente equipado, totalmente personalizado. Dice que se conduce de maravilla». Miró fijamente el Malibú de Arthur, como para enfatizar la enorme e insalvable distancia entre un sueño y una pesadilla. Arthur simplemente asintió, intentando mantener la compostura. «Bueno, qué bien por Víctor». Extendió el brazo hacia la puerta principal. «Pasen, niños. Preparé pastel de carne, su favorito». Chloe se asomó a la pequeña, limpia pero innegablemente desgastada sala de estar. El sofá de segunda mano, la mesa de centro desportillada, las cortinas descoloridas. Todo hablaba de una vida muy alejada de la opulencia refinada a la que estaban acostumbrados. Arrugó la nariz con delicadeza. «¿Pastel de carne? Ah, eso es decente, supongo». Suspiró dramáticamente. «Víctor nos llevó a mamá y a mí a ese nuevo asador la semana pasada. Sus filetes cuestan como $100 cada uno. Dice que cree que merezco probar la verdadera calidad». La insinuación flotaba en el aire. La oferta de Arthur era todo lo contrario. Al entrar, Leo observó la habitación con una indiferencia casi clínica. «Es acogedor, papá. Muy acogedor», dijo, con la palabra acogedor impregnada de un sarcasmo apenas disimulado. «Mi apartamento es más grande que toda esta casa». Arthur intentó ignorar las indirectas sutiles, concentrándose en poner la mesa.
El tintineo de los platos les servía de escudo contra sus mordaces palabras. Les sirvió vasos de agua, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué tal han estado? Ocupados, supongo. Agotada, declaró Chloe, dejándose caer en el sofá, con cuidado de no arrugar el vestido. Entre el trabajo y los preparativos de la boda, apenas tengo tiempo para respirar. Hizo una pausa y añadió, y hablando de coches, papá, ¿en serio? ¿Esa cosa de ahí fuera? Vi a mis amigos mirándola cuando llegamos. Es vergonzoso. Leo asintió vigorosamente. Sí, papá. Mis amigos se rieron. Me preguntaron si conducías un coche de utilería de una película postapocalíptica. Las palabras golpearon a Arthur como pequeñas piedras afiladas. Sus hijos, su propia sangre, se avergonzaban de él, de su humilde condición. Recordó haber pasado incontables horas enseñando a Leo a conducir, soportando con paciencia los guardabarros rayados y los motores apagados en el sedán familiar que una vez tuvo. Recordó el orgullo en los ojos de Leo cuando finalmente obtuvo su primera licencia de conducir. Ahora, ese mismo hijo veía el auto de Arthur como una fuente de burla. Chloe continuó, ajena a la herida que estaba infligiendo. Víctor dice que está pensando en regalarme un Mercedes nuevo de boda. Uno blanco, a juego con la temática. Así que, ya sabes, no tendré que aparecer en ninguna oferta de desguace. Señaló con la mano con desdén la ventana, donde se encontraba el modesto Malibú. Arthur hizo una pausa, con un bocado de pastel de carne a medio camino de la boca. El sabor de la comida, antes reconfortante, ahora le parecía ceniza. Miró sus rostros expectantes y arrogantes, y de repente no vio a sus hijos, sino reflejos de la ambición de Eleanor, magnificada por la riqueza de Víctor. Se aclaró la garganta. «Sabes, pagué tu matrícula universitaria, Chloe, hasta el último centavo. Y Leo, te compré tu primer coche, ¿recuerdas? Un Civic usado y práctico. Incluso pagué la mitad de tus préstamos estudiantiles, y ese viaje que hiciste a Europa para tus estudios en el extranjero con la hermandad, ese también fui yo». Intentó mantener la voz serena, para dar a entender los sacrificios que había hecho. Chloe se burló, con un sonido frágil y desdeñoso. «Papá, por favor, eso fue hace mucho tiempo. Víctor nos ha apoyado desde que se casó con mamá. Él es quien realmente nos ha cuidado. Se ha asegurado de que tengamos lo que necesitamos. De hecho, él entiende lo que significa vivir bien». Fue entonces, en el silencio estéril que siguió, que Chloe asestó el golpe final y demoledor. Jugueteó con una servilleta, evitando su mirada. «Ah, y hablando de la boda, papá», su voz se volvió repentinamente más suave, casi como una disculpa, pero las palabras en sí mismas no lo eran. Yo no te envié una invitación». Levantó la vista. Su expresión era una frágil máscara de preocupación. «Es que, con todo, y la lista de invitados es tan exclusiva. Y bueno, la verdad, tu traje de segunda mano y ese coche viejo, simplemente no quería que fueras una vergüenza». A Arthur se le cortó la respiración. El aire de la habitación se volvió denso, pesado, sofocante. Una vergüenza. Su propia hija, diciéndole que no era bienvenido en su boda, la culminación de sus esperanzas y sueños, porque no era lo suficientemente rico, lo suficientemente refinado, suficientemente bueno, 30 años trabajando en 2 empleos, escatimando en sus propias necesidades, invirtiendo cada centavo en su futuro, esperando una pizca de su afecto, todo, para ser considerado una vergüenza. La palabra resonó en su mente, nítida y definitiva. Algo en su interior se quebró. La plácida reserva de su paciencia, agotada durante décadas, finalmente estalló. Empujó la silla hacia atrás. Las patas rasparon ruidosamente contra el desgastado suelo de linóleo. El sonido fue discordante, una intrusión en el cuidadosamente construido cuadro de su desprecio. «Sal de aquí», dijo Arthur con una voz monótona, carente de emoción, pero con un peso inesperado de autoridad. Chloe y Leo se quedaron paralizados. Sus expresiones complacientes dieron paso a la sorpresa. «¿Papá?», empezó Leo, desconcertado. «Dije que salieran», repitió Arthur, alzando un poco la voz y con un fuego ardiente en la mirada. «Los dos. Ahora». Atónitos, Chloe y Leo se apresuraron a recoger sus bolsos de diseñador, sus teléfonos,
su frágil sentido de superioridad. El rostro de Chloe era una mezcla de incredulidad e indignación. «Estás cometiendo un gran error, papá», advirtió con la voz tensa por la ira al llegar a la puerta. «De verdad te vas a arrepentir de esto». Arthur se limitó a mirarlos fijamente, mientras toda una vida de dolor y rabia reprimida finalmente afloraba. Los vio irse, su costosa camioneta rugiendo y alejándose a toda velocidad, dejándolo solo en el pesado y resonante silencio. Se quedó allí, con el aroma del pastel de carne sin comer repentinamente empalagoso, reflexionando sobre 30 años de amor no correspondido, su infinito desprecio y la fría y amarga comprensión de que realmente había perdido a sus hijos. El pesado silencio en la pequeña casa de alquiler oprimía a Arthur, un peso físico tras la tormenta del desprecio de sus hijos. Estaba de pie en la sala. El persistente aroma de sus perfumes caros contrastaba marcadamente con el aroma hogareño del pastel de carne ya frío. El insulto, vergüenza, aún le quemaba, una marca en el alma. Miró las sillas vacías, la mesa a medio poner, la comida sin comer, y una sola palabra amarga escapó de sus labios, apenas un susurro en el silencio resonante. Mendigo. No los llamaba mendigos. Se hacía eco de la percepción que tenían de él, tergiversándola, escupiéndola a las figuras fantasmales que lo habían herido con tanta descuido. Mecánicamente, comenzó a recoger la mesa. Cada plato, cada cubierto, le pesaba en las manos. Horas de preparación minuciosa, de mezclar y hornear con esperanza, reducidas a una tarea rutinaria, un triste testimonio de esfuerzo desperdiciado y amor no recibido. Tiró el pastel de carne intacto a la basura. El sonido fue un susurro bajo y áspero de su decepción. El puré de papas, esponjoso y perfectamente sazonado, fue el siguiente. Mientras limpiaba la encimera, con movimientos precisos y deliberados, una extraña calma comenzó a apoderarse de él, una quietud inquietante tras la tormenta emocional. Su ira no se había desvanecido, simplemente se había cristalizado, endureciéndose en algo frío y agudo. Se dirigió a su pequeño escritorio, una reliquia rescatada de una venta de garaje, y abrió su antiguo portátil. La máquina cobró vida con una lentitud familiar, y su desgastado teclado tecleó suavemente bajo sus dedos. Navegó hasta su portal de banca en línea, una rutina que realizaba todas las noches. La pantalla brilló, mostrando una serie de números que sorprenderían a cualquiera que lo conociera como el hombre del descolorido Chevrolet Malibu. 40 millones de dólares. El saldo lo miraba fijamente, una suma casi obscena cómodamente guardada en sus cuentas de inversión. Era una fortuna que desmentía cualquier apariencia de su vida. Esta riqueza no fue una ganancia inesperada reciente. Fue la culminación de más de 40 años de disciplina incansable, astuta previsión y una dedicación silenciosa, casi obsesiva, a la independencia financiera. Comenzó a los 22 años, recién salido de la escuela, con su primer trabajo serio en una mina de cobre. De cada sueldo, por pequeño que fuera, una parte se desviaba, no para lujos, sino para inversiones. Había vivido frugalmente, casi hasta el extremo, en aquellos primeros tiempos, viendo a sus compañeros derrochar en coches nuevos y ropa elegante, mientras él investigaba meticulosamente las empresas. Sus primeras decisiones fueron notablemente proféticas. Invirtió en IBM cuando las computadoras personales eran un concepto incipiente, viendo el potencial de su tecnología fundacional. Compró Coca-Cola, comprendiendo el poder perdurable de una marca global. Cuando una pequeña empresa llamada Apple empezó a causar sensación con sus máquinas innovadoras, él estuvo presente, comprando acciones que muchos descartaron como especulativas. Microsoft les siguió, luego Amazon, mucho antes de que se convirtieran en los gigantes que son hoy. Conservó esas acciones durante las caídas y los auges del mercado, sin entrar en pánico, siempre confiando en el largo plazo. Su dinero trabajó para él, creciendo silenciosa y constantemente, año tras año, transformando modestos ahorros en una fortuna inimaginable. Su decisión de mantener su riqueza en secreto no nació de la excentricidad, sino de una dolorosa lección aprendida. Quería ser amado por sí mismo, por quien era, no por lo que poseía. Veía su fortuna oculta como un crisol, una prueba de carácter y lealtad para sus seres queridos.
¿Verían más allá de la superficie? ¿Valorarían la conexión genuina por encima de las posesiones materiales? Eleanor, su primera esposa y madre de Chloe y Leo, fue la primera en fallar esta prueba, de forma espectacular. Siempre había anhelado una vida de lujo, estatus social y exhibiciones de éxito. Cuando Víctor, con sus autos ostentosos y su dinero disponible, entró en sus vidas, Eleanor no lo dudó. Dejó a Arthur, ignorando sus modestos ingresos y su vida sencilla, atraída por la brillante promesa del éxito inmediato de Víctor. Esto confirmó los temores más profundos de Arthur, que su verdadero valor era invisible para quienes priorizaban la superficialidad. Entonces, reafirmó su determinación, cimentando su compromiso con el secreto. Y ahora, Chloe y Leo habían fracasado de forma igual de espectacular. Lo habían llamado mendigo, habían despreciado su coche por ser un desastre y su casa por ser demasiado pequeña. Se avergonzaban de él, no porque fuera un mal padre, sino porque no encajaba en su estrecha y materialista definición de éxito. La ironía era un amargo sabor de boca. Criticaban al hombre que, sin que ellos lo supieran, podía comprar y vender varias veces el imperio entero de su padrastro, todo ello mientras se sentaban sobre una fortuna destinada a ellos. Siempre había imaginado dejárselo todo, una gran revelación al final de su vida, un legado que superaría sus sueños más descabellados. Había imaginado su asombro, su admiración, tal vez incluso un nuevo respeto. Pero ya no. No después de esta noche. No merecían una herencia, merecían una educación, una lección dura e innegable sobre lo que era la verdadera pobreza, sobre el valor de la humildad y el precio del desprecio. Con una resolución fría y decidida, Arthur abrió otra pestaña del navegador. Escribió «Registros públicos de propiedad». Sus dedos recorrieron el teclado, buscando información sobre el moderno apartamento de Leo en el centro y el elegante dúplex de Chloe, propiedades de las que presumían constantemente. No tardó mucho en encontrar los datos de propiedad. Descubrió que ambas propiedades pertenecían a una sola entidad, Mountain View Holdings, una empresa inmobiliaria local que, según se rumoreaba, llevaba tiempo en apuros. En los círculos financieros circulaban noticias de grandes deudas y ejecuciones hipotecarias inminentes. Una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en el rostro de Arthur por primera vez esa noche. No era una sonrisa de alegría ni satisfacción, sino de anticipación calculada. Mountain View Holdings. Esto era mejor de lo que hubiera podido esperar. Podía adquirir la empresa, o al menos sus activos más valiosos, discretamente, sin que nadie lo relacionara con él. Una idea empezó a tomar forma, una estrategia compleja que se desenvolvía en su mente, precisa y escalofriante en sus implicaciones. No los aislaría sin más. Manipularía el terreno bajo sus pies. Cerró su portátil con un suave chasquido, y la pantalla se apagó. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez, un silencio con un propósito. Arthur se recostó en su silla, con la mirada fija en el tenue reflejo de su propio rostro decidido. Les enseñaría sobre la verdadera pobreza, claro, y empezaría mañana. El sol de la mañana, por lo general una presencia reconfortante, se sentía frío e indiferente al filtrarse por la ventana de Arthur. Se despertó antes de que sonara el despertador, algo poco común, con la mente ya iluminada por los sucesos de la noche anterior. La ira que había latente se había solidificado en algo mucho más potente, una determinación férrea. El desprecio indiferente hacia sus hijos, Chloe y Leo, y la expulsión definitiva de la boda de su hija, habían despojado a los últimos vestigios de su antiguo yo. El hombre que había soportado, esperado y sacrificado con paciencia, había desaparecido. En su lugar, había alguien preciso, calculador y completamente libre de sentimentalismos. Estaba sentado en su escritorio, con los dedos ya tecleando en el desgastado teclado. Los mercados financieros acababan de abrir. Navegó hasta su cuenta de corretaje, y su mirada se posó en las vastas acciones de Microsoft que había acumulado durante décadas. Con un clic decisivo, inició una venta. $20 millones en acciones de Microsoft. La transacción apareció en la pantalla, una onda digital en el vasto océano de su riqueza. No era un acto de venganza, todavía no. Era simplemente el primer paso de su programa de educación. Justo cuando el correo electrónico de confirmación de la venta de acciones llegaba a su bandeja de entrada,
Un golpe furioso sacudió la puerta principal. Arthur no necesitó mirar por la mirilla para saber quién era. Abrió la puerta y se encontró con Eleanor, su exesposa, de pie en el porche, con el rostro destrozado por la furia. Su costoso pañuelo de seda estaba torcido, su cabello, perfectamente peinado, ligeramente despeinado, delatando la prisa con la que había llegado. «Arthur, ¿en qué estabas pensando? ¿Echando nuestra propia sangre de tu casa?» Su voz era estridente, resonando con indignación. «¿Cómo pudiste hacerles eso a Chloe y a Leo? Estaban destrozados». Arthur se apoyó en el marco de la puerta, con una expresión plácida, una calma casi inquietante. «Son adultos, Eleanor», afirmó con voz serena. «Y los adultos necesitan aprender a respetar. Me faltaron al respeto, a mi hogar y a los años de sacrificio que hice por ellos. Hay consecuencias por ese comportamiento». Eleanor se burló, con un sonido áspero y despectivo. «¿Respeto? ¿Qué respeto esperas? Mira este lugar, Arthur. Esta casucha, ese patético coche que tienes. Eres un fracaso, Arthur. Siempre lo has sido. No pudiste darles la vida que Víctor. Ni siquiera pudiste mantener las apariencias para la boda de tu propia hija». Sus palabras fueron un calco de las de Chloe, pronunciadas con un veneno añadido que solo una exesposa podría tener. Las acusaciones habituales, el desprecio por su modesto estilo de vida, lo invadieron, pero esta vez no le dolieron. Arthur sostuvo su mirada furiosa, con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. Dejó que su diatriba flotara en el aire un momento antes de hablar, bajando la voz a un tono bajo y tranquilo, más potente que cualquier grito. «¿Sabes, Eleanor?», empezó con la mirada penetrante. «Recuerdo haber trabajado en 2, a veces en 3, para asegurarme de que Chloe tuviera la mejor educación, para poner comida en la mesa, para pagar la casa que decías amar. Y mientras yo hacía todo eso, sacrificando mi juventud, mi tiempo, a mí misma, tú hacías... ¿Qué, exactamente? ¿Planeando tu futuro con Víctor en secreto? ¿Corriendo a mis espaldas?» El rostro de Eleanor, momentos antes contraído por la rabia, palideció al instante. Abrió la boca y luego la cerró, y su indignación cuidadosamente construida se desmoronó ante el inesperado contraataque. No había previsto que él sacara a relucir su aventura, ni ahora ni nunca. El recuerdo de su traición, de la astuta infiltración de Víctor en sus vidas, aún le sabía amargo a Arthur, pero ahora era un arma, fría y precisa. Se quedó sin habla. La imagen que había cultivado de la mujer agraviada se hizo añicos momentáneamente. Durante un largo instante, el único sonido fue el lejano canto de los pájaros. Eleanor por fin recuperó la voz, aunque ahora era tensa y apagada. «Esto no ha terminado, Arthur», siseó, mirando nerviosamente hacia la calle, como si temiera que alguien hubiera oído su comentario mordaz. Se giró bruscamente, con su pañuelo de seda ondeando al alejarse del porche, dirigiéndose a su lujoso vehículo con toda la dignidad que pudo. Arthur cerró la puerta. El clic de la cerradura marcó el fin definitivo de ese capítulo. Regresó a su portátil. La venta de $20 millones aún estaba pendiente de la transferencia completa. Su impaciencia era una sensación nueva, una energía nerviosa que le zumbaba bajo la piel. Necesitaba ese dinero líquido, listo para usar. Se paseaba por su pequeña sala de estar, revisando su teléfono cada pocos minutos para ver si había novedades. Finalmente, a última hora de la mañana, llegó la notificación. La transferencia bancaria se había completado. $20 millones, ahora en su cuenta bancaria accesible, listos para su disposición. Tomó las llaves de su coche. La modestia del Malibú ya no era motivo de vergüenza, sino un ingenioso disfraz. Condujo hacia el centro, con el viejo motor ronroneando con constancia. Su primera parada fue la inmobiliaria de Brenda Hayes, un edificio elegante y moderno repleto de agentes. Brenda, una mujer elegante de unos 50 años, lo recibió con una sonrisa cortés, aunque algo desdeñosa. A juzgar por su aspecto, lo catalogó claramente como un curioso de escaparates. Arthur no perdió tiempo en palabras amables. «Estoy aquí por el 847 de Granite Street», dijo con voz firme. «El edificio de apartamentos. Tengo entendido que es propiedad de Mountain View Holdings». Brenda arqueó ligeramente las cejas. «Sí, es correcto. Está a la venta por $2,8 millones.
¿Te interesa programar una visita? No hace falta, dijo Arthur buscando ya su chequera. Me lo llevo, efectivo, sin inspecciones, sin imprevistos. Prepara los papeles. La profesionalidad de Brenda flaqueó. Se quedó boquiabierta casi imperceptiblemente. Lo siento, señor. ¿Dijo efectivo? ¿2.800.000 en efectivo? Así es, confirmó Arthur, anotando la asombrosa suma. Quiero cerrar el trato antes de que acabe el día, si es posible. Brenda, una veterana en el sector, recuperó la compostura rápidamente, aunque un destello de incredulidad permaneció en sus ojos. Por supuesto, señor Arthur. Permítame poner al equipo legal a trabajar en esto inmediatamente. La rapidez y la magnitud de una oferta en efectivo y sin condiciones eran casi inauditas, especialmente para una propiedad de ese valor. En menos de una hora se estaban ultimando los trámites. El edificio de apartamentos de Leo, donde vivía en el último piso, ahora era, efectivamente, de Arthur. Su siguiente parada fue una inmobiliaria más pequeña y tradicional a pocas cuadras. Se encontró con la señora Olsen, una amable anciana que pareció sorprendida de verlo. El dúplex de Chloe, una propiedad encantadora, aunque demasiado cara, que adoraba, estaba en sus libros. «Me interesa el dúplex del número 14 de Elm Street», anunció Arthur. La señora Olsen sonrió radiante. «Oh, es una propiedad preciosa. A la venta por 450.000. ¿Le gustaría programar una visita?» «No, gracias», respondió Arthur sacando de nuevo su chequera. «La compro. En efectivo. Sin inspecciones. Cierro hoy». La señora Olsen, a diferencia de Brenda, estaba completamente atónita. Abrió los ojos de par en par y buscó a tientas sus gafas. «¿450.000 en efectivo? ¿Está seguro, señor Arthur?» Arthur sonrió levemente. «Totalmente seguro, señora Olsen». A las 5 de la tarde, mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Arthur poseía un fajo de escrituras recién firmadas. Era dueño del edificio de apartamentos de Leo y del dúplex de Chloe. La sensación era embriagadora, una sensación de poder y control sin precedentes. Sus hijos, tan desdeñosos de su aparente pobreza, eran ahora, sin saberlo, inquilinos de su silencioso y floreciente imperio. La educación estaba a punto de comenzar. El grueso pergamino con las escrituras recién adquiridas se sentía fresco y sólido bajo las yemas de los dedos de Arthur. Las extendió sobre la desgastada mesa de la cocina, iluminada por la intensa luz del techo, como un general revisando planes de batalla. El edificio de apartamentos de Leo, en el 847 de Granite Street, y el dúplex de Chloe, en el 14 de Elm Street, ya no eran simples direcciones, eran puntos estratégicos en un mapa, instrumentos de su lección cuidadosamente orquestada. La leve sonrisa triunfal de la noche anterior regresó, una curva lenta y deliberada en sus labios. Volvió a conectarse a su portátil y abrió un nuevo borrador de correo electrónico, dirigido a Brenda Hayes, la eficiente agente inmobiliaria que ahora administraba el edificio de Leo para el nuevo propietario anónimo. Sus instrucciones fueron claras, concisas y sin emoción. Con efecto inmediato, el alquiler mensual del apartamento 7B en Granite Street, 847, aumentará de $1.500 a $4.500. Por favor, notifique con 30 días de anticipación. Hizo una pausa, considerando las cifras. 3 veces la cantidad anterior. No solo un ligero aumento, sino un aumento innegable. Adjuntó el formulario de notificación oficial que había preparado cuidadosamente, asegurándose de que se cumplieran todos los requisitos legales para los derechos de los inquilinos de Montana. Actuaría con rigor. Luego, redactó un correo electrónico idéntico para la señora Olsen, quien administraba el dúplex de Chloe. Con efecto inmediato, el alquiler mensual de la propiedad ubicada en 14 Elm Street aumentará de $1.200 a $3.600. Por favor, notifique con 30 días de anticipación. Adjuntó la misma nota meticulosamente preparada. Recordó la última vez que le había dado a Chloe una gran suma de dinero, $5.000 para su luna de miel, un regalo que ella aceptó con un breve mensaje de agradecimiento, sin apenas reconocer el sacrificio que representaba. Ahora, ella realmente sentiría el precio. Pulsó enviar ambos correos, y el clic del ratón resonó en la silenciosa habitación.
Una sensación de anticipación lo invadió, una excitación fría y clínica. Sabía que las reacciones serían rápidas y contundentes. De hecho, 2 horas después, sonó su teléfono. Era Brenda Hayes, con su voz habitualmente serena y un marcado tono de alarma. «Señor Arthur», empezó sin preámbulos, «acabo de entregarle el aviso de aumento de alquiler a Leo Miller. Él se volvió completamente loco. Dijo que era una barbaridad, que no lo pagaría, que se iba a mudar inmediatamente». Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro nervioso. Estaba bastante agresivo, amenazando con todo tipo de cosas. La voz de Arthur permaneció tranquila y firme. «¿Y Chloe? La señora Olsen me acaba de llamar por Chloe», continuó Brenda, con un tono de voz más suave y compasivo. «Dijo que Chloe rompió a llorar, suplicando saber quién es el nuevo dueño, preguntando si hay margen de negociación. Afirma que el nuevo alquiler es imposible». Arthur sintió un destello de sombría satisfacción. «Brenda, por favor, infórmales que estos ajustes reflejan el valor justo de mercado para propiedades de su calibre, especialmente dada la demanda actual. Si consideran que el alquiler es insostenible, son libres de buscar vivienda en otro lugar. Mi decisión es definitiva». Colgó, dejando que Brenda se ocupara de las consecuencias. Sabía que, en realidad, no lo harían. Creer era un valor justo de mercado, pero era su justificación legal. Más tarde esa tarde, mientras Arthur daba su paseo habitual por su tranquilo barrio, escuchó fragmentos de conversación de 2 ancianas que cuidaban sus jardines. «¿Se enteraron del nuevo casero del centro?», susurró una. «Triplicó el alquiler de los apartamentos de Granite Street. Echó a todos los buenos inquilinos». La otra mujer negó con la cabeza con tristeza. «Y esa amable jovencita del dúplex de Elm Street. Pobrecita. Su alquiler también se disparó. ¡Qué gente tan dura hoy en día!». Arthur siguió caminando, con una sonrisa burlona casi imperceptible en los labios. No tenían ni idea de que el nuevo casero duro era el mismo hombre que veían todos los días, conduciendo su barco oxidado. De vuelta en casa, sacó su bloc de notas y tomó notas. Ya había investigado las leyes de derechos de los inquilinos de Montana. Siempre que avisara con la debida antelación, un casero podía subir el alquiler a la cantidad que considerara apropiada. Sus acciones, aunque agresivas, eran totalmente legales. Empezó a anticipar sus próximos pasos. Apelarían a Eleanor y Víctor, por supuesto. Víctor, con su imagen de generosidad, probablemente intervendría, al menos al principio. Podrían intentar negociar, o quizás, en un momento de desesperación, incluso podrían volver a él arrastrándose. Anotó estas posibilidades, trazando el curso de su guerra psicológica. Su teléfono volvió a sonar. Era Brenda Hayes. Esta vez, su voz era una mezcla de exasperación y admiración. «Señor Arthur, Leo acaba de regresar a la oficina y trajo a un abogado, un joven bastante agresivo. Intentaron impugnar el aumento del alquiler, alegando que era una represalia o alguna tontería por el estilo». Arthur se permitió una risita disimulada. «¿Y cuál fue el resultado, Brenda?». «Bueno», hizo una pausa. «El abogado se dio cuenta rápidamente de que habíamos puesto todos los puntos sobre las íes y cruzado cada tilde. Intentó argumentar sobre aumentos razonables, pero cuando le mostré las tasas de mercado comparables que habíamos conseguido y la notificación clara, se rindió. Dijo que no había lugar a una impugnación legal. Se fueron, haciendo un escándalo». Brenda suspiró. «Fue un escándalo. Chloe, en cambio, acaba de volver a llamar, casi llorando. Está desesperada por saber quién es el dueño. Cree que si pudiera hablar contigo, podría explicártelo». «¿Y confío en que mantuviste mi identidad confidencial?», preguntó Arthur con voz firme. «Por supuesto, señor Arthur. Siguiendo sus instrucciones, simplemente le dije que el dueño prefiere mantener el anonimato y que toda comunicación debe pasar por mí». Hubo un sutil cambio en el tono de Brenda, un dejo de respeto a regañadientes por el misterioso y despiadado casero. Al terminar la llamada, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Era de Chloe. Una súplica desesperada. «Papá, por favor, necesito tu ayuda. Mi renta se acaba de triplicar. No sé qué hacer. Víctor está furioso. ¿Me puedes prestar dinero? Llámame, por favor». Arthur miró fijamente el mensaje, las palabras flotando en la pantalla. Podía sentir el pánico,
un temblor distante del miedo que había experimentado muchas veces en su vida. No respondió. Simplemente bloqueó su teléfono. El silencio de la habitación se llenó una vez más con el suave murmullo de su satisfacción. La clase avanzaba exactamente como estaba previsto. La historia está lejos de terminar, y la trama está a punto de complicarse. Si el viaje de Arthur te atrapa, no te pierdas lo que viene después. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para seguir cada giro de esta increíble historia. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como esta. Apenas 3 días después de las notificaciones de alquiler, un coche familiar, pero inoportuno, llegó a la entrada de Arthur. No era la elegante camioneta que solían traer sus hijos, sino un Honda de modelo antiguo, con la pintura descolorida, testimonio de su edad. Chloe y Leo salieron, con su habitual apariencia pulida desprendida, revelando un pánico puro. Los ojos de Chloe estaban enrojecidos. Su ropa de diseñador parecía ahora más un disfraz que le costaba mantener. El rostro de Leo estaba pálido, marcado por una mezcla de miedo y rabia apenas contenida. Corrieron a la puerta de Arthur, llamando con una urgencia que contrastaba marcadamente con su anterior desdén. «Papá, por favor, tienes que ayudarnos», suplicó Chloe, con la voz quebrada en cuanto Arthur abrió la puerta. «Nuestro alquiler se triplicó. Lo vamos a perder todo. Nos van a desalojar». Leo, normalmente sereno, añadió: «Esto es una locura, papá. ¿Quién hace esto? Es inhumano. No podemos permitírnoslo». Parecía genuinamente aterrorizado. Arthur se hizo a un lado, dejándolos entrar a su pequeña sala. Permaneció impasible, con la mirada fija. «¿Entonces quieres dinero?», preguntó con un dejo de sarcasmo en su tono. Recordó la punzada de las palabras de Leo. «¿En serio? ¿Un cubo oxidado del siglo pasado? Eres un mendigo». La ironía no pasó inadvertida para él. Leo, al borde del colapso, no se contuvo. «Tenía razón, ¿verdad? Eres un mendigo sin nada que perder, así que te desquitas con nosotros». Su voz estaba impregnada de una mezcla venenosa de miedo y viejo resentimiento. Chloe intervino rápidamente, tirando de la manga de Leo. «Leo, para. Papá, por favor, no le hagas caso. Solo está asustado». Se volvió hacia Arthur con la voz más suave, casi como si la estuviera persuadiendo. «Víctor y mamá nos ayudarán. Víctor siempre cuida de la familia. Es tan bueno con nosotros, ¿sabes?». Lo miró buscando validación, un reconocimiento de que Víctor era el verdadero héroe. Arthur simplemente arqueó una ceja. «¿En serio? ¿Víctor es tan bueno contigo?». Se reclinó un poco, cruzándose de brazos. «¿Le has preguntado a Víctor las nuevas rentas mensuales? 4.500 para ti, Leo, y 3.600 para ti, Chloe. Son $8.100 al mes, solo de renta. ¿Crees que la generosidad de Víctor llega tan lejos? Después de todos tus autos nuevos, tus vacaciones de lujo, tu infinidad de ropa de diseñador y tus cenas caras fuera, ¿alguna vez te ha enseñado a vivir dentro de tus posibilidades?». Sus palabras tocaron la fibra sensible. Chloe bajó la mirada, ruborizada, mientras Leo se removía incómodo. Arthur continuó con voz firme. «Ambos han estado viviendo por encima de sus posibilidades, dependiendo de los bolsillos aparentemente infinitos de Víctor. Compraron coches caros, hicieron viajes extravagantes, y sin embargo, ni siquiera lograron ahorrar un fondo de emergencia. Creían que sus vidas cómodas estaban garantizadas, ¿verdad? Que alguien más siempre pagaría la cuenta». Su mirada se desvió hacia una pequeña caja de madera polvorienta en un estante, una reliquia de una época más sencilla. Era una manualidad de la infancia de Chloe, pintada toscamente, con «El mejor papá del mundo», garabateado en la tapa con una caligrafía infantil. El marcado contraste entre esa inocente declaración y su desesperación actual era casi doloroso. Chloe, al ver la caja, o quizás simplemente percibiendo su profundo dolor, se disculpó en voz baja y vacilante. Lo siento, papá, por lo que dije sobre la boda, por herir tus sentimientos». Arthur negó levemente con la cabeza. «No se trata de mis sentimientos, Chloe. Se trata de respeto. Respeto por mí, por lo que he aportado y por el valor del trabajo duro». Leo, incapaz de soportar la humillación, estalló. «Esto es ridículo. No necesitamos tus sermones, papá. Ya lo solucionaremos.
Y no te atrevas a venir arrastrándote cuando necesites ayuda, porque no estaremos allí. Giró sobre sus talones y salió furioso de la casa, dando un portazo. Chloe se quedó allí, con la mano en el pomo de la puerta, y su rostro, una mezcla compleja de ira, miedo y un fugaz atisbo de arrepentimiento. «Esto no ha terminado, papá», dijo con voz baja y temblorosa, un eco menos venenoso de la advertencia de su madre. Luego ella también se fue, siguiendo a su hermano hasta el viejo Honda. Arthur los vio partir, sabiendo exactamente cuál sería su siguiente paso. Correrían directos hacia Eleanor y Víctor, suplicando que los rescataran. Sabía, con una certeza que se le había grabado en la sangre, que la generosidad de Víctor, por ostentosa que fuera, tenía sus límites, sobre todo ante un compromiso mensual inesperado de $8,000. Los rumores en el pueblo se hicieron más fuertes. Arthur no se sorprendió. Vecinos, amigos e incluso desconocidos habrían oído las historias, probablemente embellecidas por Eleanor y Víctor, que lo pintaban como un padre cruel y vengativo. Pronto, empezaron a aparecer amenazas anónimas y veladas, notas hostiles dejadas en su coche, llamadas telefónicas extrañas que colgaban en cuanto contestaba. Entonces llegó un sobre grueso, una demanda, presentada por Eleanor, Chloe y Leo, alegando angustia emocional y abandono de las responsabilidades parentales. Estaban declarando oficialmente la guerra. Inmediatamente llamó a George Hayes, su abogado de confianza, un hombre en cuya discreción y agudo intelecto Arthur había confiado durante años. «George, tengo un problema», comenzó, relatando las últimas semanas con un tono tranquilo y mesurado. George escuchó, y su silencio se vio interrumpido por un murmullo pensativo ocasional. «¿Sufrimiento emocional y abandono?», repitió George con ironía. «Es una afirmación atrevida, Arthur, sobre todo tratándose de adultos. Pero su abogado está siendo agresivo. Déjame investigar el empleo de Leo. Algo me dice que podría haber algunas vulnerabilidades que podamos aprovechar». George era conocido por su meticulosidad. «Mientras tanto, te recomiendo que hables con el detective Mark Jones. Es especialista en asuntos delicados, por si acaso estas amenazas se intensifican». Arthur asintió. El juego acababa de pasar a un nivel más peligroso. 2 semanas después, el informe del detective llegó a la bandeja de entrada cifrada de Arthur. Era un expediente minucioso que detallaba el creciente patrón de deshonestidad de Leo. Informes de kilometraje falsificados para vehículos de la empresa, a menudo declarando viajes que nunca se realizaron o inflando considerablemente las distancias. Recibos de reembolso de clientes inflados, añadiendo algunos dólares extra aquí y allá, lo suficientemente pequeños como para evitar un escrutinio inmediato, pero que se acumulaban con el tiempo. Y quizás lo más incriminatorio, declaraciones falsas de horas extra, registrando horas que no había trabajado, pagadas por la empresa a la que se suponía que debía servir con integridad. Arthur reconoció el patrón de inmediato. Leo siempre había tomado atajos, siempre había buscado el camino más fácil, desde niño. Parecía que el rasgo solo había madurado, volviéndose más sofisticado, más insidioso. Arthur recopiló las pruebas, las anonimizó meticulosamente y envió un correo electrónico detallado a una dirección de consulta general de Mountain States Insurance, señalándolo para que lo atendiera el Departamento de Recursos Humanos. No contento con un único punto de contacto, también imprimió copias de los documentos más incriminatorios y los envió por correo, sin rastrear, a varias direcciones de sedes corporativas que encontró en línea, asegurándose de que la información llegara a múltiples personas. Luego esperó, como un depredador silencioso observando su trampa. En una semana, comenzaron los rumores. Primero, una mención casual en la cafetería local. Luego, chismes más concretos en el supermercado. Se confirmó que Leon Miller había sido despedido de Mountain States Insurance por incumplimiento de las políticas de la empresa. La versión oficial era vaga, pero los rumores extraoficiales eran mucho más específicos. Había estado robando. La noticia corrió como la pólvora, seguida rápidamente por la noticia de que Leo y Chloe tenían problemas para pagar el alquiler. El pueblo, ya alborotado con la historia del nuevo y severo casero, ahora tenía otro escándalo que analizar. Arthur recorrió las redes sociales de Chloe, una ventana a su creciente estado de desesperación. Sus publicaciones,
antes llenas de comidas suntuosas y viajes exóticos, ahora se centraban en vagas quejas sobre la injusticia y la lucha contra la adversidad. Su vulnerabilidad emocional era palpable, un marcado contraste con su anterior desdén sereno. Era hora de la siguiente fase. Abrió el segundo informe del detective Jones, este centrado en las prácticas inmobiliarias de Chloe. Era igualmente condenatorio. El detective había descubierto un patrón de valoraciones de propiedades infladas, sobre todo en casas antiguas. Había casos de grietas ocultas en los cimientos, hábilmente tapadas o disimuladas con arreglos estéticos. Informes de daños por agua ocultos, disimulados con pintura fresca y ambientadores estratégicamente colocados durante las visitas. Chloe no solo vendía casas, vendía ilusiones, a menudo a precios exorbitantes, a compradores desprevenidos. Arthur no lo dudó. Subió las pruebas contundentes, fotografías, informes de inspección, testimonios anónimos de clientes, a 3 populares sitios web locales de reseñas inmobiliarias. Simultáneamente, envió por correo electrónico los expedientes de los clientes de Chloe, con pruebas documentadas de prácticas fraudulentas, a los medios de comunicación locales y a la Junta Estatal de Licencias Inmobiliarias. No se conformó con desacreditarla. Su objetivo era desmantelar toda su carrera profesional. La reacción fue rápida y explosiva. En cuestión de horas, el sitio web de noticias locales publicó una noticia de última hora. Agente inmobiliario local bajo escrutinio por presunto fraude. Pasó en coche por delante de la inmobiliaria de Chloe, normalmente un hervidero de actividad, ahora convertida en un caos absoluto. Los clientes, con el rostro desencajado por la ira, se arremolinaban afuera, algunos sosteniendo informes de inspección descoloridos, otros gritando a sus teléfonos. Observó cómo un cliente particularmente enojado, un hombre de rostro curtido, confrontó a Chloe directamente, agitando un fajo de papeles y señalando con énfasis una fotografía de unos cimientos desmoronados. Chloe, pálida, intentó explicarse, defenderse, pero sus palabras quedaron ahogadas por los gritos. Chloe, en un intento desesperado por salvar su reputación, recurrió a las redes sociales. Publicó una larga defensa, presentándose como víctima de una campaña de desprestigio coordinada, insinuando celos y rivalidad profesional. Pero sus esfuerzos fracasaron estrepitosamente. La sección de comentarios se llenó rápidamente con una avalancha de clientes verificados que compartían sus propias historias de terror. Goteras en el techo, cableado defectuoso, problemas estructurales ocultos, todo documentado y detallado. Su desesperada defensa solo atrajo más voces indignadas, agravando la crisis hasta dejarla fuera de su control. La noche siguiente, Arthur observó una asamblea pública abarrotada en la televisión local. Propietarios furiosos, con rostros sombríos, exigieron una investigación sobre las prácticas inmobiliarias de Chloe. Se presentaron quejas formales masivas ante la Junta Estatal de Licencias, cada una de las cuales fue un clavo en el ataúd de la carrera de Chloe. En cuestión de una semana, las señales eran inconfundibles. La oficina de Chloe, antes bulliciosa, estaba completamente vacía. El cartel de "Se alquila" había aparecido en el escaparate, descarnado y definitivo. Su carrera inmobiliaria, cimentada en un encanto superficial y una ética cuestionable, estaba prácticamente acabada. Entonces llegó una carta certificada, una notificación de declaración de quiebra para Leo Miller, programada para el viernes siguiente. Arthur repasó el documento, anotando la fecha, la hora y el tribunal. El mundo de Leo se derrumbaba a su alrededor, pieza a pieza, con una angustia agonizante. Arthur cerró la carta, sintiendo una silenciosa satisfacción. El escenario estaba listo para su acto final, la lección definitiva de humildad y el verdadero precio de su desprecio. El Palacio de Justicia del Condado de Butte era una estructura imponente, con su fachada de piedra desgastada por el tiempo y los innumerables dramas humanos. Arthur llegó temprano a la audiencia de bancarrota de Leo, una figura discreta con un traje sencillo y modesto, casi invisible entre la escasa multitud en la galería pública. Se sentó en la última fila, sin que el pequeño grupo reunido cerca de la primera nota lo notara. Observó cómo Leo, nervioso y visiblemente sudoroso, ocupaba su lugar en la mesa de los peticionarios. Su habitual bravuconería había sido reemplazada por una palpable ansiedad. A su lado, Chloe,
con el rostro demacrado y surcado por las lágrimas, ofrecía el poco apoyo que podía. Sus apariencias, antes impecables, habían desaparecido, reemplazadas por la cruda realidad de sus vidas en ruinas. La jueza, una mujer severa pero justa, de mirada penetrante e inteligente, comenzó a revisar la petición de Leo. Su voz, tranquila y autoritaria, llenó la silenciosa sala. Señor Miller, su petición enumera deudas superiores a $150.000 contra activos declarados mínimos. Veo que una parte sustancial de esta deuda se atribuye a alquileres atrasados a un propietario desconocido. ¿Es correcto? Leo murmuró una afirmación, evitando el contacto visual con cualquiera. Fue la señal para Arthur. Se levantó lentamente de su asiento del fondo, con una pila de documentos en la mano. Todas las miradas en la sala, incluyendo las de Leo y Chloe, se volvieron hacia él. La mirada de la jueza se agudizó, con un destello de curiosidad en sus ojos. Su señoría. La voz de Arthur era clara, firme, resonando en la silenciosa sala. Puedo aclarar ese asunto. Caminó con paso decidido hacia el frente, con pasos pausados y seguros. Entregó los documentos al secretario del tribunal y se giró para encarar al juez, a sus hijos y a los rostros atónitos del pequeño público. Soy Arthur Miller, y soy el propietario desconocido. Un murmullo de murmullos y jadeos ahogados recorrió la sala. Leo levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Chloe lo miró boquiabierta, como si viera un fantasma. Arthur dejó que el silencio atónito se prolongara en el aire antes de asestar el siguiente golpe, con una voz que resonaba con serena autoridad. Además, su señoría, mis cuentas personales actualmente tienen un saldo superior a los $40 millones. Los murmullos estallaron en jadeos. Leo se quedó boquiabierto. Su rostro palideció hasta quedar gris ceniza. Empezó a tartamudear. «Esto no puede ser. Tú no...» Arthur lo ignoró y se volvió hacia el secretario. «He entregado al juzgado las escrituras oficiales de los números 857 de Granite Street y 14 de Elm Street, junto con extractos bancarios certificados que acreditan mi situación financiera. Y estos, su señoría», continuó, presentando otro juego de documentos, «son los avisos de desalojo de ambas propiedades, que estoy tramitando de inmediato». Miró directamente a Leo y Chloe, con una mirada fría y resuelta. Debido a su continuo acoso, amenazas veladas y la demanda absolutamente infundada que presentaron contra mí, ejerzo mi derecho como propietario a rescindir sus contratos de arrendamiento. Serán desalojados en un plazo de 72 horas. La jueza, tras revisar rápidamente los documentos, levantó la vista con una expresión de asombro profesional. «Señor Miller, las pruebas presentadas confirman su propiedad de ambas propiedades y sus considerables recursos financieros. Por ello, la declaración de quiebra del señor Leo Miller, en concreto la relativa a la supuesta deuda con un arrendador desconocido, resulta irrelevante». Fijó la mirada en Leo. No puede declararse en quiebra por una deuda con su propio padre, inmensamente rico, quien está emprendiendo activamente acciones legales en su contra. La voz de Chloe se quebró, una súplica desesperada y entre lágrimas. «Papá, no puedes hacernos esto. Somos tus hijos». El mazo del juez cayó con un golpe seco y decisivo, aporrear petición denegada. Además, el Sr. Arthur Miller ha presentado suficientes motivos para el desalojo inmediato. El tribunal concede la orden de desalojo, con efecto inmediato. Alguacil, por favor, asegúrese de que se entreguen las notificaciones. Leo se desplomó en su silla, con un susurro derrotado escapando de sus labios. ¿40 millones? Tenías $40 millones y nos dejaste pensar. Arthur sostuvo la mirada de su hijo, con ojos duros. Terminó la frase inconclusa de Leo, cada palabra precisa e inflexible. «Sí, Leo, lo hice. Dejé que te burlaras de mí, que me humillaras, que me llamaras un fracaso, una vergüenza, un mendigo. Quería ver quién eras realmente, despojado de la ilusión de mi supuesta pobreza. Y me lo demostraste, con toda claridad». Chloe lloraba a mares, con los hombros temblorosos. «Pero somos tus hijos, tu propia sangre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre?» La voz de Arthur se suavizó, pero apenas, imbuida de una profunda y penetrante tristeza que trascendía su ira. «La sangre no significa nada sin carácter, Chloe.
Quería dejarte un legado, no solo de dinero, sino de integridad. Pero elegiste la crueldad, elegiste el desprecio, elegiste valorar la superficialidad por encima de los mismos valores que intenté inculcar. Demostraron ser indignos de ese legado, indignos de ser mis herederos. Apartó la mirada. El dolor de esa comprensión era una punzada en el pecho. Como si fuera una señal, un alguacil se acercó a Leo y Chloe con un fajo de papeles oficiales en la mano. Señor Miller, señora Miller, se les notifica un aviso de desalojo de 72 horas para el 847 de Granite Street, apartamento 7B, y el 14 de Elm Street, respectivamente. Deben desalojar la propiedad en un plazo de 3 días. El crujido de los papeles, las frías palabras oficiales, sellaron su destino. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio, presenciando el dramático colapso de 2 vidas. El drama judicial se desbordó en las imponentes escaleras de piedra del juzgado del condado de Butte. Chloe y Leo, con el rostro pálido como un cadáver, se apresuraron a alcanzar a Arthur mientras descendía, con la voz ronca por la desesperación. «¡Papá! ¡Por favor, espera!», gritó Chloe, con su habitual compostura destrozada. «¡Papá, no hagas esto! ¡Por favor!». Leo, con aspecto de animal acorralado, repitió sus súplicas. «Lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Lo juramos». Arthur se detuvo al pie de la escalera y se giró para mirarlos. Parecían destrozados, devastados por el miedo y la incredulidad. Sus ropas caras, que antes les habían parecido tan naturales, ahora parecían trajes que no les quedaban bien. «¿No lo sabías?». La voz de Arthur era tranquila, casi como una conversación, pero atravesó el pánico como un cuchillo. Terminó su pensamiento, con las palabras suspendidas en el aire. «¿Nunca te diste cuenta de que tenía 40 millones de dólares? No, no lo sabías, porque estabas demasiado ocupado burlándote de mí, demasiado ocupado humillándome, demasiado ocupado viendo solo lo que querías ver. Un padre mendigo, conveniente para contrarrestar la aparente generosidad de Víctor. Estabas demasiado ocupado para fijarte en el hombre que realmente se preocupaba, el hombre que silenciosamente amasó una fortuna que siempre estuvo destinada para ti». Con un sollozo colectivo, Chloe y Leo se arrodillaron en los fríos e implacables escalones de piedra, con las manos juntas, en una súplica desesperada. «Por favor, papá, perdónanos», gimió Chloe, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te lo suplicamos. No nos desalojes. Haremos lo que sea». Chloe rebuscó en su bolso y sacó un pequeño corazón de madera toscamente tallado. Estaba descolorido, desgastado por los años, testimonio de una infancia olvidada. «¿Recuerdas esto, papá?», preguntó con voz ahogada, levantándolo, con la voz cargada de un sentimentalismo forzado. «Me lo tallaste cuando tenía 5 años. Dijiste que era porque yo era tu corazón. Seguimos siendo tus hijos, papá. Tu sangre». Arthur miró el corazón de madera y luego volvió a mirar a sus hijos arrodillados. Un destello de dolor, un dolor fantasma de un pasado lejano, lo recorrió, pero se extinguió rápidamente ante la fría certeza de su resolución. «Es demasiado tarde para eso», declaró con voz firme, sin dejar margen para la negociación. «La niña que recibió ese corazón no es la mujer en la que te has convertido, Chloe. Y el hijo que intenté criar no es el hombre que tengo ante mí. Has mostrado tu verdadera cara una y otra vez. El dinero, o la falta de él, no cambia lo que eres. Simplemente lo reveló. Se alejó de sus súplicas desesperadas y llorosas, dejándolos arrodillados en la escalinata del juzgado, un crudo reflejo de su caída. Caminó hasta su viejo Malibú, se subió y se marchó, con el retrovisor mostrando sus figuras menguantes, aún paralizadas por la desesperación. Llamó rápidamente a Brenda Hayes para confirmar que el proceso de desalojo estaba en marcha. Durante los 3 días siguientes, Arthur observó desde una distancia discreta cómo sus vidas se desmoronaban por completo. Leo, con su reputación de deshonesto ahora pública, se vio vetado de todas las empresas de renombre de la ciudad. Sus intentos de conseguir incluso trabajos de baja categoría se toparon con rechazos educados pero firmes. La licencia de Chloe para bienes raíces fue suspendida indefinidamente, y las demandas por fraude de sus antiguos clientes comenzaron a acumularse, lo que provocó que su carrera no solo se detuviera, sino que quedara irrevocablemente destruida. Sus autos de lujo, antaño símbolos de su estatus, fueron embargados,
y los elegantes vehículos se los llevaron la grúa en plena noche. Artículos de diseño, antes exhibidos con orgullo, aparecieron en mercados en línea y en casas de empeño locales, vendidos apresuradamente por una fracción de su valor. Leo acabó en un motel barato de alquiler semanal en las afueras de la ciudad, con su estilo de vida, antaño extravagante, reducido a una habitación estrecha. Chloe, sin ingresos ni hogar, recurrió al couchsurfing, alternando entre amigos comprensivos, pero al final pasajeros. Su orgullo, antaño inmenso, quedó completamente destrozado. Eleanor, como era de esperar, llamó a Arthur con una voz furiosa y acusadora. «¡Los destruiste, Arthur! ¡A nuestros hijos! ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Arthur escuchó y luego respondió con calma, con una voz desprovista de emoción. «No los destruí, Eleanor. Simplemente impedí que se destruyeran a sí mismos. Tomaron sus decisiones, su desprecio, su codicia. Simplemente les quité la red de seguridad que daban por sentado». Hizo una pausa para que sus siguientes palabras calaran hondo. «Dejaron de ser mis hijos en el momento en que eligieron el desprecio sobre el amor y la superficialidad sobre la sinceridad». Eleanor, muda de rabia, colgó el teléfono de golpe. Con su educación completa, Arthur comenzó a desenredarse de su pasado. Liquidó el 30% de su cartera de inversiones, asegurando así los fondos necesarios para su siguiente etapa. Puso en venta el edificio de apartamentos y el dúplex, recientemente desocupados, con una nueva y prestigiosa empresa gestora, asegurándose de que se gestionaran de forma justa y eficiente, pero sin ninguna conexión con él. Después, vendió su modesta casa en Butte a una familia joven y entusiasta, viéndolos mudarse con una sonrisa discreta, sabiendo que la apreciarían. Arthur condujo hacia el oeste, dejando atrás las montañas de Montana, rumbo a la resplandeciente extensión del Océano Pacífico. Se instaló en Carmel, California, un pintoresco pueblo costero. Compró una hermosa y modesta casa con vista al océano, cuyas ventanas enmarcaban impresionantes vistas de las olas rompientes y el horizonte infinito. Fue en un centro comunitario local, ofreciendo su tiempo como voluntario para ayudar a niños desfavorecidos, donde conoció a Dorothy, una amable viuda de sonrisa dulce y ojos que transmitían una profunda calidez. Hablaron durante horas, compartiendo historias, risas y una discreta comprensión. Los unieron valores compartidos: respeto, amabilidad y un genuino aprecio por la simple y profunda belleza de la conexión humana. A medida que su amistad se profundizaba, convirtiéndose en algo mucho más significativo, Arthur comprendió, con serena certeza, en qué había invertido realmente durante todos esos años. No solo en seguridad financiera, sino en el profundo e inquebrantable respeto por sí mismo que le permitió alejarse de la amargura y abrazar un futuro lleno de conexión y amor genuinos. Por fin había encontrado su verdadera riqueza.